Entonces, amados hermanos, a dar comienzo entonces con estos versículos, con el primer versículo del capítulo 2, y vamos a leer el verso 17. El verso 17. Y la palabra del Señor lectura de la siguiente manera: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Sea bendito, hermanos, el nombre del Señor. Yo pienso que la semana pasada se habló también, amados hermanos, de este ministerio. Bueno, el libro, esta carta de Tesalonicense se trata, amados hermanos, de la preocupación que tenía el apóstol Pablo por la iglesia que había sido fundada allí en Tesalónica, y él tuvo que entonces separarse de allí. Recordemos que allí Pablo tuvo bastante problemas, dificultades, fue encarcelado, también fue azotado, y entonces cuando los hermanos en Tesalónica recibieron el Evangelio, lo hicieron en medio de gran persecución. Entonces es la preocupación que tiene el apóstol Pablo, de que el no poder indagar, ni saber, ni llegarle ninguna noticia a su vida, pues él se había ido y había dejado entonces una iglesia en medio de la persecución, en medio de la persecución de los gentiles y también de los judíos, ¿no? Entonces, cuando él se fue, la iglesia quedó en esta condición, y esa era la gran preocupación que Pablo tenía al poder entonces querer saber cómo se encontraba entonces la iglesia en Tesalónica. Y él entonces dice, como leímos en pero nosotros, hermanos, separados, dice ahora, de vosotros por un poco de tiempo, y él le dice solamente de vista, o sea, yo no los puedo ver, pero mi corazón está con ustedes. Mi corazón siente tristeza, siente amargura, mi corazón siente deseo de verlo, de buscar, de estar con ustedes, de poder ver, como él dice acá, de poder ver vuestro rostro, ¿no? Dios nos bendiga, amado hermano. Entonces, en este texto que nosotros estamos mirando, se da a entender en ese por un poco de tiempo, ¿no? Cuando Pablo dice por un poco de tiempo, con esta expresión el apóstol da a entender que hacía poco que se había separado de ellos, pero aún en esta breve ausencia se le hacía demasiado larga. Tanto más procuramos, dice él, tanto más. Y este tanto más tiene un énfasis un poco más alta de lo común. Dice, tanto más procuramos con mucho deseo, porque era un deseo ardiente que Pablo tenía dentro de su corazón por el mismo sentido de preocupación que Pablo tenía. Era que él deseaba en su corazón, en su mente, deseaba estar cerca de los hermanos que habían quedado en gran persecución, en gran tribulación, de que el Evangelio entonces pudiese haber crecido en ellos, y esa era la duda que él tenía. Dice, por mucho deseo en este caso es un deseo ardiente, ver, como dice el texto, ver vuestro rostro. Esto es, ver a vuestras personas, estar cara a cara, verles cara a cara, ver la expresión de sus ojos, porque eso no es lo mismo que a uno le digan, sí, el hermano está de esta forma y está bien y todo esto, pero no es lo mismo que uno mismo se cercione y lo vea con nuestros propios ojos. Entonces, era lo que Pablo entonces estaba
sintiendo en su corazón. Verlo con sus propios ojos, sentir quizás un abrazo de compañerismo, estrechar sus manos. Este verso 17, en la parte B, nos dice allí: tanto más procuramos con mucho deseo entonces ver vuestro rostro. También aquí Pablo hace notar que está ausente de los tesalonicenses, de rostro, es decir, de persona o de vista, no, como dice el texto, no de corazón. De corazón y con el espíritu se halla entre ellos. Sin embargo, el deseo de estar con ellos es intenso. El mismo verso 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Esa era la intención que Pablo tenía, de ir a vosotros. Ya Pablo ciertamente una vez y otra vez, pero dice, Satanás nos estorbó y no pudo entonces ir a verles, y no pudo entonces saciar aquella hambre que tenía él de poder ver el rostro de los hermanos. Hicimos, dice él, todo lo posible. Eso es lo que está diciendo en el verso 18. Él está diciendo, hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, todo lo que estaba dispuesto para hacerlo, yo lo hice, pero Satanás me estorbó. Eso es lo que nos está diciendo. Hicimos todo lo posible para ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó y no pudimos entonces llegar hasta Tesalónica. Dios nos bendiga, amado hermano. Esa sería la primera parte del verso 17. Vamos a continuar con el capítulo 3, el verso 1 hasta el verso 5 por mientras, porque es hasta el verso 8, pero hasta el verso 5, bajo el título La misión de informe de Timoteo. La misión de informe de Timoteo, del capítulo 3, del verso 1 al verso 5. Y dice la palabra: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solo en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a nuestra fe. En este capítulo 3, tenemos el envío de Timoteo a los tesalonicenses. Y él dice, porque ya no pude soportarlo más, no pudiendo soportarlo más. Compárelo con el capítulo 2, verso 17, que nosotros miramos, sobre todo, amado, el verso 18, por lo cual quisimos ir a vosotros. Pero vosotros, hermanos, el verso 17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo. Y el verso 18 dice, por lo cual quisimos ir a vosotros. ¿Ya? No pudiendo entonces ahora soportarlo más, tan grande era la nostalgia del apóstol, que a pesar del consuelo que significaba la compañía de Timoteo, decidió enviarlo a Tesalónica, quedándose solo en Atenas. El no poder aguantar más está puesto en un verbo muy alto. Yo quiero aquí que usted ponga atención en los ejemplos que quise poner. Yo no sé si usted los va a entender bien, pero para poder hacerle entender a usted el deseo o como dice, la nostalgia tan fuerte que había en el apóstol Pablo,
que a él no le importó entonces quedarse solo y envió entonces a Timoteo. Y la separación que Pablo tenía entre la iglesia y también al enviar a Timoteo, porque al enviar a Timoteo él se quedaba prácticamente solo donde él estaba. En cambio, si nosotros miramos bien, Timoteo era, como él dice, colaborador suyo. Bueno, eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Era alguien indispensable, como una persona que está desvalida y necesita el apoyo de Timoteo, en este caso, ¿me entienden? Entonces, más o menos por ahí va el asunto de poder desprenderse Pablo de Timoteo. No sé si se entiende. Vamos, yo quise poner estos textos, más o menos como cuando uno de los cónyuges muere, ¿cómo queda la persona que queda viva? Bueno, prácticamente pierde todo, ¿no? No sé si estará bien lo que voy a decir, pero me recuerdo yo a mi pastora cuando falleció el pastor, y yo fui a verla a la casa cuando recién había fallecido. Ella salió a la puerta a recibirme y lo primero que ella me dijo, me dejó sola. Y eso caló. Bueno, eso caló en mi corazón profundo. Y nunca pude olvidarme de esa frase que ella dijo, me dejó sola. ¿Se recuerda mi pastora? Entonces, más o menos por ahí va el haber dejado Pablo a la iglesia sola. ¿Se alcanza a comprender? ¿Alcanza a entender el dolor que Pablo sentía dentro de su vida? Entonces, Marcos capítulo 12, el verso 19 dice: Maestro, bueno, acá le vienen a tentar al Señor, pero lo que nosotros vamos a ver es parte de este texto. Dice: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase esposa, pero no dejase hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Aquí esto se aplica al hombre que deja a su mujer o a su marido al morir. Y en Efesios capítulo 5, verso 31, nos habla del matrimonio, del esposo y, bueno, del hombre y de la mujer que va a dejar a sus padres para poder unirse a su compañera o a su compañero. Dice Efesios 5:31: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero también allí, amado hermano, hay algo de dolor y de tristeza cuando la esposa, por ejemplo, la que va a ser la esposa, deja el hogar de sus padres. Allí también hay tristeza y hay dolor, ¿no? Yo quiero explicar el primer texto. El texto real está en Deuteronomios capítulo 25, verso 5. El texto real dice así: cuando hermanos de carne, cuando hermanos habiten juntos. Mire, entienda bien el texto, entienda bien lo que el texto dice. Cuando hermanos vivan juntos y muriese alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño,
La ley era: su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y hará con ella parentesco. ¿Por qué quise ponerle el texto? Porque era muy necesario, era muy importante que la mujer tuviera descendencia en la herencia que ellos recibieron como la tierra prometida, porque la tierra prometida iba a ser repartida entre tribus y naciones, y si ella no tenía descendencia, quedaba fuera, perdía todos sus derechos. ¿Se da cuenta? Perdía todos sus derechos. Por eso quise poner el texto, porque yo quise comparar esto con la muerte y con la separación de un hijo y de un hijo o de una hija con sus padres. Así era la tristeza y el dolor entonces que llevaba Pablo dentro de su vida. Por eso que la nostalgia que él sentía dentro de su corazón era tan fuerte. Yo pienso que esto solamente lo hace sentir el Espíritu Santo de Dios. No, lo hace sentir el Espíritu Santo de Dios. Entonces, quise poner estos textos para que usted se diera cuenta, amados hermanos, la importancia de que una persona cuando muere deja a la persona que está viva y la deja sola, abandonada, separada, aunque involuntariamente, pero esa persona queda sola nuevamente. Ya no puede regresar al hogar de sus padres. ¿Se da cuenta? Se queda sola. Simplemente sola. O solo. También así, amado hermano, el que no tenía descendencia en la tierra prometida también se quedaba sin nada, vacío, triste, esperando solamente de la misericordia de los demás, sobre todo en el caso de una mujer, porque a lo mejor un varón puede trabajar, puede valerse por sí mismo, bueno, en aquel tiempo, ¿no? Ahora pues la mujer puede trabajar en cualquier lugar, por último de empleada, de dueña de casa, de empleada en casa, pero puede tener su sustento, pero en aquel tiempo no era así. No había los recursos y las oportunidades que hay ahora. Por eso que, amados hermanos, yo quise poner estos textos para hacerle entender, comprender a usted el dolor que Pablo sentía por haber dejado entonces la iglesia en gran tribulación. En gran tribulación. Bien, seguimos. Segunda razón, el dolor que le causó al dejar ir a Timoteo se echa de ver en el versículo 2. Dice: y enviamos a Timoteo nuestro hermano, y allí él dice, servidor de Dios, pero también era su colaborador y colaborador nuestro. ¿En qué cosa? En el Evangelio. En el Evangelio, porque él entonces también le ayudaba y colaboraba entonces con Pablo a él la predicación entonces de para que se pudiese extender este Evangelio. Él dice nuestro hermano, y también dice y colaborador de Dios. No solamente era su hermano y su colaborador, sino también era colaborador de Dios. Entonces Timoteo era colaborador de Pablo a las órdenes de Dios. Timoteo era colaborador de Pablo a las órdenes de Dios en el Evangelio del reino. Tercera razón, añade que envió a Timoteo para afirmarlos y exhortarnos en nuestra fe. En otras palabras, Pablo envía a Timoteo para colaborar y animar, el motivo por el que los tesalonicenses necesitaban ser afirmados y exhortados por la situación difíciles en que se hallaban a causa de la oposición de los enemigos del mensaje de Dios, en este caso de los enemigos del Evangelio, del mensaje cristiano. En el ambiente hostil en que Pablo había dejado a la iglesia,
que se hallaba en Tesalónica, había en ellos desaliento para resistir. Había desaliento para los recién convertidos al Evangelio. Aquellos pocos creyentes se veían rodeados y acosados por los gentiles paganos y por los judíos que de manera violenta se oponían al mensaje cristiano. Entonces, esto era lo que Pablo, amados hermanos, temía dentro de su corazón. Por eso apremiaba el que él pudiera ir a Tesalónica, cosa que él no pudo entonces lograr. A pesar de las recomendaciones, verso 4 y verso 5, dice: porque también estando con vosotros os predicamos, os predecimos que íbamos a pasar tribulaciones, a pesar de que ellos ya sabían que iban a pasar tribulaciones, como aconteció y sabéis. Por lo cual también yo, dice, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Ese era en parte, amado hermano, el temor que Pablo tenía en su corazón, y por lo tanto ese mismo temor que había le hacía sentir esta aflicción dentro de su vida de poder saber de los tesalonicenses, entender de ellos, poder ver el rostro de ellos y poder quizás darle un apretón de mano, un fuerte abrazo, de poder entonces así ser satisfacida entonces aquella necesidad. Porque vosotros mismos, dice el texto, sabéis que para esto mismo estamos puestos. Y no solamente, amado hermano, ellos, los tesalonicenses, sino todos nosotros estamos puestos para esto mismo, como dice el texto, porque nosotros mismos sabéis que para esto mismo estamos puestos. En ese caso, ese es nuestro destino. El verso 5 nos dice: no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Todo esto atormentaba y aumentaba la intranquilidad entonces del apóstol Pablo. El verso 5 en la parte B nos dice: no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Entonces, usted se da cuenta, en todo lo que hemos hablado había 1, 2, 3, 4, hasta 5 cosas, preocupaciones que Pablo tenía en su mente y en su corazón, entonces que lo hacían estar inquieto. Por eso que él escribe entonces a los tesalonicenses y envía, no escribe, sino envía, entonces tiene que separarse obligadamente de Timoteo y enviarlo para poderse entonces que Timoteo le pudiese traer información. Esa es la segunda parte. Vamos a la tercera. Acciones de gracia del apóstol. Capítulo 3, verso 9 al 13. Ahora el apóstol Pablo dice: por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por esto, el gozo, por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Entonces, él recibe el informe de Timoteo, pero también, amado hermano, él escribe y da gracias a Dios. Usted se da cuenta el cambio que hay en su mente, en su corazón, ya ahora tranquilizado ya la inquietud o el bichito que tenía dentro de su mente y de su corazón, ya tranquilizado, ya ahora que ellos estaban bien. Ahora él dice, a tono con el consuelo que ha mostrado en los versículos 6 y 8. 6 y 8 dice:
Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros, como también vosotros a vosotros. El verso 8, porque ahora vivimos, mire lo que dice Pablo, porque ahora vivimos. Se da cuenta que la preocupación que él tenía lo hacía sentir como muerto. Quizás como muchas personas, amados hermanos, cuando están pasando por un problema grave, una dificultad grave, se sienten de esta forma, se sienten morir, ¿no? Están por dentro deshechos. Así también se encontraba el apóstol Pablo, como él lo hace ver en el verso 8. Ahora, yo quiero que usted entienda esto, lo que él dice, porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Ese era el consuelo, amado hermano, que Pablo recibió cuando Timoteo entonces le trajo las buenas noticias. Tan grande era esa satisfacción que ahora siente que no haya palabra suficiente. El verso 9 nos dice, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Él entonces ahora no encuentra palabras, no encuentra quizás, a pesar de que quien era, Pablo era un hombre entendido, era un hombre letrado, aún así, amado hermano, él no encontraba la manera o la palabra justa para poder agradecer a Dios el bien que había hecho a los hermanos en Tesalónica y la sanidad que Dios había traído a su mente y a su corazón. Por eso él dice, ahora vivimos. Para dar gracias a Dios por el gozo que las buenas noticias le han proporcionado. ¿Cómo podemos dar suficiente gracias a Dios por vosotros en respuesta a todo el gozo que tenemos en la presencia de nuestro Dios por vosotros? El verso 10 nos agrega algo. El verso 10 nos dice, orando de noche y de día con gran insistencia. Quizás ese podría haber sido, amados hermanos, el pago que podía dar Pablo orando de día y de noche. No, orando de día y de noche por la iglesia de Tesalónica. Continúa la secuencia del verso 9. Mientras continuamos orando de noche y de día con gran insistencia, que podamos ver vuestro rostro y reparar las diferencias de nuestra fe. Y reparar las diferencias de nuestra fe. Aquí quizás podríamos encontrar algo cuando Pablo dice las diferencias de vuestra fe. La pregunta vendría a nuestra mente, ¿no? ¿Tenían fe diferente? ¿Su fe no era del mismo porte que la otra? Entonces, esto es la expresión que Pablo quiso decir, reparar las diferencias. Eso es lo que él quiso decir, ¿no? Cuando él dice las diferencias de nuestra fe, él quiso decir reparar las diferencias. Reparar las diferencias significa esta palabra tiene también un significado como la palabra remendar, ¿no? La palabra remendar. En Mateo 4, verso 21, encontramos algo allí. Dice, pasado de allí, vino a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre. Pero esto nos interesa a nosotros, que remendaban sus redes y los llamó. Pero, ¿por qué ellos remendaban sus redes? Fácil, ¿no? Porque las redes estaban rotas. ¿Qué
¿qué las rompió? Quizás el exceso de peso, o quizás arrastraron la red por el lecho marino y la red se rompió. La forma en que él podía, entonces ahora ellos se acercaban y se reunían un poco de la popa del barco y podían entonces remendar las redes. Aquí lo que Pablo quiere decir entonces, con la expresión que él dice, reparar las diferencias, significa entonces también remendar, porque quizás alguno de ellos podría haber sido más atropellado que otros en la persecución que pudieron sufrir entonces los tesalonicenses. Entonces lo que está haciendo Pablo aquí es poder adecuar, poner entonces la fe de aquellos que tenían quizás un poco la fe marchita, poderla equilibrar y poder entonces que todos marchasen creyendo a pie junto en este precioso evangelio y en el Señor Jesucristo. Dios nos bendiga, amado hermano. Lo segundo que encontré, que también podría significar equipar. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 4, el verso 12, allí vamos a encontrar que el texto nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, también podría significar la diferencia de nuestra fe, también podría significar para ir a equiparlos en la fe, para que ellos pudiesen entonces alcanzar también la fe y las almas que estaban a merced de ellos. Cuando digo a merced de ellos, porque si ellos no predican el evangelio, ¿quién vendrá? Como dice el texto, ¿quién irá por vosotros? ¿Quién les dirá que Cristo sana, que Cristo salva y que solo en Él hay salvación y vida eterna? ¿Se entiende? Esto es quizás lo que Pablo quiso decir, reparar nuestras diferencias. Y la última, lo tercero, podría también significar restaurar. Podría significar restaurar vuestra fe. Gálatas capítulo 6, verso 1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, quizás de esta forma también, al decir reparar nuestra fe, también puede significar entonces que Pablo quería ir para poder restaurar también su fe, restaurar la constancia de ellos, restaurar o darles quizás un pequeño empuje para que pudieran ellos continuar sin dudar en el Señor Jesús. Bien, que Dios nos bendiga, amado hermano. Esto quise hacerlo de una forma diferente porque era necesario que se pudiese dar una explicación con respecto a reparar nuestras diferencias en la fe. Entonces, no se ha de pensar que en la construcción doctrinal que los tesalonicenses habían recibido se echase en falta algún punto fundamental de la fe cristiana. No es lo que Pablo estaba diciendo, sino simplemente el sentido de cosa incompleta, que quizás todavía ellos necesitaban entonces del apóstol Pablo para ser adoctrinados y ser entonces que su cuerpo y su creencia y todo lo que ellos sentían y en este caso en el Evangelio pudiera ser entonces completado, ¿no? Pudiera ser completado. ¿No? Dios nos bendiga, amado hermano. Entonces, que nuestra fe tiene hasta que hayamos llegado a la acción
No, que nuestra fe tiene que funcionar. Me faltó poner funcionar. Que nuestra fe tiene que funcionar hasta que lleguemos hasta la estación de término. No, hasta la estación de término. O sea, ¿qué quise decir con esto? Es que nosotros tenemos que esta fe que tenemos en nuestra vida tiene que durar hasta que el Señor nos llame a su presencia. No, porque tenemos que ir a nuestra estación de término. ¿No? Hasta ahí tiene que durar entonces la doctrina, la enseñanza de la palabra y nuestra fe en Jesús, nuestra fe en el Evangelio y en el reino que nos espera más allá de las estrellas. Dios nos bendiga, amado hermano. De aquí se deduce claramente cuánto debemos dedicarnos a la enseñanza. De aquí se deduce claramente cuánto debemos dedicarnos a la enseñanza. Pues a los maestros y pastores no se les ordenó únicamente que llevasen a los hombres a la fe de Cristo en un día, ni en un mes, ni tampoco en un año, sino que llegasen a la perfección de la fe. O sea, esto que usted está haciendo de ser pastor o de ser maestro no es solamente por unos días, por un año, sino, como dijimos recién, hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Por eso que es necesario, amados hermanos, la enseñanza de la iglesia, ¿no? La enseñanza de la iglesia. Es verdad que nosotros tenemos buena doctrina, tenemos buenos predicadores, incluyendo a todos los predicadores, porque cual más, cual menos, se predica una sana doctrina, y eso es lo importante. Pero las iglesias tienen que ser adoctrinadas parejas, no solamente un lugar, sino todos los lugares, en todos los rincones de la tierra, en todas ciudades, en todo pueblo. La iglesia debe ser adoctrinada de la misma forma, debe tener el mismo alimento, ¿no? El mismo alimento. Como dice la palabra, dice apacentad la grey de Dios, ¿no? Apacentad la grey de Dios. Pero tenemos que hacerlo de una forma pareja, no solamente en un lugar, sino en todo lugar, no en todo lugar, sino que llevásemos entonces esta fe a la perfección, que acaba entonces. Mire, yo le quise poner esto para que lo vea más profundo, que acaba de comenzar. Quizás usted comenzó hace 50 años atrás, pero eso ya atrás ya no sirve, ya fue. De aquí en adelante es que sirve. No, de aquí en adelante es que sirve. Es como decimos siempre, no puedo vivir de los recuerdos, sino tengo que empezar a vivir hoy día. Si hasta hoy no he dejado de hacer cosas, comience a hacer cosas, comience a hacer lo que antes hacía, ¿no? Comience a hacer lo que antes hacía. Yo me recuerdo, esto lo dijo mi hermano, ¿no? Mi hermano, quizás el pastor, se amanecía de día y de noche, estando allí en la máquina escribiendo para que tuviésemos esto de ser apacentado, porque esto es apacentar la grey, ¿no? Desvelarse, estar allí metido en la máquina como lo hacía él. Yo también recuerdo al pastor Elías Moraga. Él pues tenía la iglesia, él vivía en Diego de Almagro, pero él estaba en Potrerillo, estaba en Salvador, estaba en la Mina Carmen, estaba en Chañaral, estaba en Barquito, pero él se movía de un lado a otro, de un punto a otro, pero las iglesias sobrevivían y estaban bien, estaban perfectas, porque eran adoctrinadas, porque eran enseñadas, porque tenía esa preocupación de estar en todos los lugares, en todas las iglesias, no solamente en un lugar, sino en todas,
para que todas pudieran ser adoctrinadas de la misma forma. Eso es lo que Pablo está diciéndonos en esta mañana, en que nosotros debemos predicar este evangelio, esforzarnos para que todas las iglesias puedan crecer de la misma forma, no que algunas crezcan bien y las otras languidezcan. ¿Se entiende? Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Esa era la preocupación que Pablo tenía, amados hermanos, de poder entonces nosotros que esto nos afecte. Como él decía, ahora, por la noticia que Timoteo me trajo, ahora vivo. Ojalá sea ese nuestro sentir, amados hermanos, de poder entonces estar preocupados, quizás casi muertos por dentro, cuando no tenemos buenas noticias, cuando no tenemos, amado hermano, y sabemos que las iglesias no están marchando bien. Que Dios nos bendiga, amado hermano. Este sería la tercera parte. Hermano Alfred, que Dios le bendiga. No sé si hay alguna pregunta.